Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. La palabra de Dios nos dice que muy pronto vendrá una gran tribulación. Esa gran tribulación requiere de nosotros una preparación física, una preparación mental y una preparación espiritual. Y en esta ocasión quisiera conversar con ustedes acerca de la causa de los desastres naturales. ¿Cuál es el plan de Satanás para los últimos días? Y vamos a hacer este estudio y vamos a tener alguna lectura en la pantalla acerca de los desastres naturales. Todos sabemos que habrán desastres naturales, todos sabemos que ya están aconteciendo. Ahora nosotros necesitamos entender qué es lo que va a ocurrir y por qué va a ocurrir. Y quisiera llamar la atención a ustedes a esta cita del Conflicto de los Siglos, página 646, donde dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Así que Satanás quiere cosechar muchedumbre de almas que todavía no están preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Así que Satanás conoce los elementos de la naturaleza, conoce los laboratorios de la naturaleza, y Satanás va a producir un sinnúmero de desastres naturales, los cuales nosotros ya hemos estado mirando, como terremotos, huracanes y otro tipo de desastre. Pero note que es un plan estratégico que Satanás tiene para la humanidad. La cita continúa diciendo, dice: Satanás se deleita en la guerra, le encanta la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumida en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Eso es lo que Satanás anda buscando. Él quiere agarrar a la víctima. Satanás quiere traer desastres naturales. Y con esos desastres naturales, matar cientos y miles de personas. Porque al matar a esas personas a través de esos desastres naturales, él sabe que lo está agarrando para la eternidad. Él sabe que lo está agarrando para la eternidad. Voy a leer esto otra vez. Satanás se deleita en la guerra, que despiertan las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Así que Satanás produce estos desastres naturales para quitar la vida y no darle más oportunidad de salvación a esa persona. Él quiere agarrar a esa persona y enviarla a la perdición eterna. Sigue diciendo la cita: su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Así que el plan de los desastres y de la guerra tiene el propósito de hacer que los hombres se distraigan, o el espíritu de los hombres se distraiga, de tal manera que no se preparen para subsistir en el día del Señor. Apreciado hermano, apreciada hermana, nosotros necesitamos prepararnos para el día del Señor. Y necesitamos acercarnos a Dios de todo corazón. Necesitamos buscarle de todo corazón. Dice la cita, dice: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación.
ahora mismo está obrando. Así que estos son los métodos de Satanás para entrampar a los no creyentes. Pero nosotros los creyentes necesitamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, de tal manera que estas cosas a nosotros no nos sorprendan. Sigue diciendo que Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y en las calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. ¿Cómo se llaman las mareas extraordinarias? Nosotros hemos aprendido últimamente una nueva palabra, le llamamos tsunami, a esas olas grandes y terribles. Así que Satanás ejerce su poder en todos los lugares de maneras diferentes, de diversas formas. Y él se goza haciendo esas cosas. Dice, destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y caerá sobre los animales. Así que todos estos desastres no son más que un plan de Satanás. Todos estos desastres no son más que un plan de Satanás. Luego dice, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Y aquí está el punto. Aquí está el punto. Nosotros sabemos que nosotros vamos a ir de mal en peor. Satanás está tratando de traer estos desastres. Y Satanás está tratando de aumentar estos desastres según Dios se lo permite. Y él tiene dos propósitos. Hemos visto dos propósitos hasta ahora. En primer lugar, él quiere quitar la vida a persona para llevarse a esa persona para la eternidad. Quiere destruirla para siempre, no darle más oportunidad. El segundo objetivo que Satanás tiene con los desastres naturales es que él quiere acusar a los que sirven a Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como que son los que causan estos desastres naturales. Y nosotros tenemos que estar precavidos en cuanto a esto. Sigue diciendo, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declararán que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que ese pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierde el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que queremos desenmascarar al enemigo antes de que estas cosas ocurran. Porque el plan del enemigo, el plan de Satanás, es traer estos desastres naturales, entonces acusar a los guardadores del sábado como que ellos son los causantes de los desastres naturales. En otras palabras, él quiere decir que estos desastres naturales son causados porque la humanidad no está observando el domingo. Y al no estar observando el domingo, vienen estos desastres. Pero que si el domingo se hace una observancia obligatoria, entonces estos desastres van a desaparecer. Así que ese es el plan. Ese es el plan que Satanás tiene. Dice la cita, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Por lo tanto,
causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad, rebeldía y rebeldía contra la autoridad. Así que los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y enemigos del orden y como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Por lo tanto, son los causantes de la anarquía y la corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Así que aquí vemos varias cosas interesantes. Una de ellas es que se nos va a acusar a nosotros como los causantes de la decadencia moral. Cada día nosotros vemos más degeneración moral y se nos va a acusar a nosotros como los causantes de esa degeneración moral. Y que la única manera de parar la degeneración moral es haciendo obligatoria la observancia del domingo. Es obligando a cada persona que asista a su propia iglesia en el día del domingo. Ahora, cuando eso ocurra, entonces los desastres naturales van a aumentar. A aumentar los desastres naturales, entonces viene otra acusación. Dice, bueno, hay un grupo de personas que en lugar de ir a la iglesia los domingos, ellos prefieren ir a la iglesia los sábados. Así que ellos son los causantes de que las calamidades hayan aumentado. Así que los guardadores del sábado serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Y eso va a traer persecución. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Así que como nosotros nos resistimos a reunirnos o a observar el domingo, se le va a decir que nosotros estamos en contra de las leyes del gobierno y que las leyes del gobierno tienen como propósito reducir la inmoralidad. Y como nosotros no queremos cooperar con el plan de reducir la inmoralidad, nosotros somos los causantes de los desastres y somos los causantes de la decadencia moral del mundo. Así que esta gente va a predicar, estos predicadores van a predicar desde el púlpito que debemos obedecer las autoridades civiles, porque esas autoridades fueron instituidas por Dios. Así que tenemos que prepararnos para esa crisis que nos espera. Dice, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Cada cosa que nosotros hagamos, se le va a buscar un motivo malo y feo. Cualquier cosa buena que nosotros querramos hacer y que hagamos, se le va a buscar un motivo malo para hacerlo. Y uno de esos motivos es que nosotros somos rebeldes a las leyes del gobierno, que somos insubordinados a las restricciones morales de la sociedad. Así que nosotros necesitamos prepararnos para esa ocasión. Así que esta época, antes de que venga esa crisis, es la época en la cual nosotros necesitamos prepararnos. Dice, los que tardan en prepararse para el día del Señor, no podrán hacerlo en el tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Hay muchas personas dentro de nosotros, los adventistas del séptimo día, que están esperando que venga la ley dominical para ellos reavivarse. Hay muchas personas entre nosotros que están esperando que venga esa grande crisis para ellos reavivarse. Pero la profeta de Dios dice que los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente.
Algunas personas piensan que se van a realizar en el tiempo de angustia, pero ha sido profetizado que no se podrá hacer. Este es el tiempo aceptado. Esta es la hora de buscar a Dios de todo corazón. Ha llegado la hora en que nosotros debemos buscar a Dios de todo corazón, buscarle con interés y tener una relación personal e íntima con Dios. Buscarle en oración, buscarle en el estudio de su palabra. Dios nos está llamando con tiempo, porque va a haber un momento que cuando llegue ese tiempo de angustia será muy tarde. Y muchos, dice la palabra de Dios, correrán de aquí para allá, con comezón de oído por escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no le llegará al corazón. Lo dejaron para demasiado tarde. Cuando Noé entró en el arca, Noé duró 7 días en el arca sin que cayera ninguna gota de agua. Y los moradores de la tierra se acercaban al arca y comenzaban a burlarse de Noé. Pero cuando al final de los 7 días el agua comenzó a caer, ellos quisieron que Noé le abriera las puertas. Noé le respondió desde adentro que un ángel había cerrado la puerta y que era imposible para él abrir la puerta. Lo dejaron para última hora. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy es el día aceptable para Jehová. Hoy es el día para nosotros renovar nuestra entrega a Dios. Hoy es el día para que nosotros nos consagremos plenamente a Dios, que le busquemos de todo corazón, que entendamos que Dios está buscando, el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando tales adoradores. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él. Ese espíritu de adoración, ese espíritu de estar cerca de Él, ese espíritu de conocer más de Jesús, ese espíritu de alabarle, no solamente con el canto, sino con labios puros. Hablar de las cosas buenas de Dios, hablar de las cosas agradables de Dios, hablar de las bendiciones de Dios, compartir nuestro testimonio con aquella persona, compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Dios. Cada día nos da la lluvia, cada día nos da el sol, cada día recibimos esas bendiciones, las recibimos. Debemos agradecer a Dios, vivir una vida acercada a Dios, vivir una vida de entrega plena a su palabra. Amigo y hermano, los tiempos de apuros y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Esa época, hermano, de apuro que a nosotros nos espera, requiere una fe que sea capaz de soportar el cansancio. Así que nos vamos a cansar. Va a haber un cansancio. Es una fe capaz de soportar la demora, porque va a haber una demora. Y muchas personas en estos días de demora han perdido la fe. No han podido soportar la demora. Hay muchas personas que se desaniman cuando las cosas de Dios toman tiempo. Pues en el tiempo de angustia va a haber otra demora. Y muchos se desesperarán. También el tiempo de angustia nos dice que la fe, los tiempos de angustia que nos esperan requieren una fe que sea capaz de soportar el hambre. Así que vamos a pasar hambre. Pero hay muchas personas que no pueden pasar hambre. No tienen una fe suficiente como para pasar hambre. Y bueno, si ellos piensan, bueno, si somos hijos de Dios no debemos pasar hambre. Bueno, ahí está profetizado que el tiempo de angustia que a nosotros nos espera requiere una fe que sea capaz de soportar el cansancio, el hambre
y también la demora. Una fe capaz de soportar esas tres cosas. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concebido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Así que esa es la parte final de la cita. Note lo que dice. A nosotros se nos está dando este tiempo de gracia para que nosotros nos preparemos para aquel tiempo de angustia que ha de venir. Es un tiempo de gracia, de preparación, pero muchos lo que han hecho es dormir en la espera. Pero no es tiempo de dormir, es tiempo de que nosotros despertemos de nuestro sueño. Porque a nosotros se nos ha dado este tiempo para que nos preparemos para el tiempo de angustia. Porque el tiempo de angustia que a nosotros nos espera, en ese tiempo de angustia vamos a pasar hambre, vamos a pasar sed, el sol va a calentar sobre nosotros, va a haber una demora, y es un tiempo de angustia. La palabra angustia significa eso, angustia, problemas, dificultades. Vamos a tener que enfrentar esas cosas, ese cansancio. Y a nosotros se nos ha dado este tiempo, para prepararnos. Este es el tiempo de prepararnos, este tiempo de gracia que a nosotros se nos ha dado, es para prepararnos para el tiempo de angustia. Pero algunos quieren prepararse durante el tiempo de angustia. Pero durante el tiempo de angustia no habrá tiempo de preparación. La gracia se habrá cerrado. Y el que no se preparó en el periodo que debió prepararse, en el periodo antes del tiempo de angustia, se quedará sin preparación. Sin embargo, estará tratando de buscar preparación, pero el Espíritu Santo no obrará en su corazón. Lo dejó para última hora. Dice aquí esta cita, dice que el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Así que en el tiempo de angustia no es que nosotros vamos a pasar todo muy bien. No todo estará bien. Por eso es que el tiempo de angustia que a nosotros nos espera requiere una preparación física. Porque vamos a cansarnos, vamos a tener que correr, vamos a tener que subir montañas, vamos a tener que cruzar ríos. Entonces eso requiere una preparación física. Tenemos que estar en salud física para poder pasar por el tiempo de angustia. Necesitamos en este tiempo prepararnos físicamente. A nosotros se nos dio un estilo de vida para nosotros prepararnos y estar físicamente listos para ese tiempo de angustia. Pero ¿cuánto entre nosotros han descuidado este estilo de vida? ¿Cuánto descuidan la salud? No se están preparando para el tiempo de angustia. El tiempo de angustia dice claramente que vamos a tener que tener una fe suficiente para soportar el cansancio. Pero hay una persona que con solamente caminar hacia la esquina ya están cansados. No están listos físicamente. El tiempo de angustia que a nosotros nos espera requiere una preparación espiritual. Esta es la época de prepararnos espiritualmente. Y requiere una preparación mental. Necesitamos saber que vamos a pasar por esta crisis. Necesitamos saber que vamos a pasar por esta crisis. Necesitamos saber que vamos a cansarnos. Necesitamos saber que vamos a pasar hambre. ¿Tenemos una fe suficiente para soportar el hambre y el cansancio y la demora? El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Pero, y aquí viene la esperanza. Esta esperanza para nosotros. Pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones, porque va a sufrir privaciones. El pueblo de Dios va a sufrir privaciones. Y aunque sufra privaciones, y sufra falta de alimento, no será abandonado para perecer. No vamos a perecer. No vamos a perecer. No vamos a ser abandonados para perecer. Pero vamos a sufrir privaciones, vamos a sufrir escasez, vamos a sufrir falta de alimento, vamos a cansarnos, vamos a tener que correr. Cuando Lot estaba saliendo de la ciudad de Sodoma y Gomorra con su familia, los ángeles tuvieron que apurarlo.
Dice, acelera el paso, acelera el paso. La señora White dice que los ángeles nos van a guiar. Pero si no estamos físicamente preparados, los ángeles van a tener, apresúrate, apresúrate. Aparentemente la esposa de Lot no estaba preparada ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Sin embargo, salió huyendo. Muchos de entre nosotros también saldrán huyendo, pero no tienen la preparación física, no tienen la preparación mental, no tienen la preparación espiritual, y le ocurrirá de una manera u otra lo que le ocurrió a la esposa de Lot. Qué triste historia. Hermano, este es el tiempo de prepararnos. Este es el tiempo para nosotros. A nosotros se nos dio este tiempo para prepararnos. Así que aprovechemos el tiempo sabiamente, leyendo las Escrituras de rodillas todos los días, leyendo el Espíritu Profecía, orando, buscando de todo corazón a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, te ayude y te guarde. Que Dios nos ayude a prepararnos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Que Dios te guarde.